Buen Bu- día, profe. Buenos días. Vamos a dar un tiempito a ver si ingresan los demás. Bueno, entonces, ayer, en horas de la mañana, les envié este cronograma. ¿Listo? Es un documento aquí en formato PDF. Entonces, aquí digo como, basado pues en el acta número 001, ¿sí? Que habla sobre una ampliación del calendario. Entonces, teniendo en cuenta aquella acta, yo hice esta distribución de cómo finalizar el semestre, ¿no? Entonces, aquí están todas las fechas que propongo y los temas que se ven por cada clase. ¿Listo? Entonces, veamos. Por ejemplo, esta semana, que es la semana del 7 al 12 de junio, ¿cuál es la propuesta que yo tengo? Sencillo, miren. Asignar un taller. Dije que lo asignaba el día de hoy, pero lo asigné de ayer por los que querían empezar, no sé, a ir adelantando. Y se asignó un taller. El taller se puede realizar en grupos de mínimo 2 y máximo 4 integrantes, como dije en el grupo. Fecha de entrega del taller es el día 14 de junio hasta la medianoche. ¿El 14 de junio cuándo es? Es el próximo lunes, que es festivo además, hasta la medianoche para entregar ese taller. Bien, el valor del taller es el 15% del segundo corte, que recuerden, nosotros tenemos notas del segundo corte. Entonces, esa sería la primera nota, ¿sí? Un taller que vale el 15%, es decir, vale un quiz y taller en un solo trabajo. Bien, porque estuve pensando que es mejor no hacer quizzes, ya que eso implica gastar por lo menos una hora de clase y entonces no nos conviene ahorita invertir el tiempo de la clase en hacer quizzes. Listo, es mejor que esa hora la usemos para avanzar en tema que para resolver un quiz. Entonces el taller, como tiene ese margen de tiempo, pues ustedes lo pueden ir haciendo en otros horarios, por eso decidí mejor por el taller. ¿Listo? Ahora, ¿qué tema vamos a estudiar hoy? Que es 8 de junio. Bueno, aquí dice centro de masa y momentos de inercia, porque ese tema nos falta, pero es una introducción apenas. O sea, es un tema muy sencillo, es una aplicación de las integrales dobles, y ese tema falta para poder hacer este último ejercicio aquí del taller que ustedes tienen. Bien, que es aquí aplicaciones de la integral doble, centro de masa y momentos de inercia. Hoy voy a dar unas ideas aquí sobre eso. ¿Listo? Y la clase del sábado comenzaré ya con integrales triples, especialmente cómo usar estos tipos de coordenadas, cilíndricas y esféricas. Bien, entonces luego de esta semana, que vemos esas dos clases, y que el lunes ustedes me entregan el taller, ¿sí? El lunes festivo, el lunes que viene, que es 14 de junio. Al día siguiente, pues, que es martes, después del puente festivo, ¿sí? Sería el parcial 2, el parcial del segundo corte. Bien, ¿cuáles son los temas que van a aparecer en ese parcial? Bueno, aparecerán los temas que están aquí en este taller. Sí, el taller que ustedes recibieron tiene 3 partes. Entonces aparecerá un tema o un ejercicio o dos de cada sección, bueno, integrales dobles, por ejemplo. Algo semejante a lo que ustedes han visto en el taller. ¿Sí? Integrales usando polares Una pregunta. y algo así. Sí, lo escucho. Yo tengo una duda ahí sobre los puntos del taller, algunos puntos del taller. Hoy va a ser asesoría. Nosotros tenemos horario de asesoría hoy. Si tenemos, sí. Pero en la clase no, solo horario externo. Asesoría, sí. En el horario que haya dado yo de inicio de semestre. ¿Listo? O si usted quiere, también me puede consultar por interno. Dentro del horario de clase no haré asesoría porque entonces no podríamos avanzar lo que he propuesto, ¿ya? Pero sí en los otros horarios normal, como siempre. Y por Listo. interno, si usted me consulta. Exacto. Muy bien. Entonces, ese 15 de junio sería el segundo parcial, ¿sí? Irían los temas que están en el taller y además de eso, lo que deberíamos esta semana, que sería
las integrales triples usando coordenadas cilíndricas y esféricas. Bien, o sea que serían como 4 preguntas de 4 temas distintos, pues, el examen. ¿Qué porcentaje tiene? El 20% el segundo corte. Bien, es decir que la próxima semana, a estas alturas, ¿no? Al día martes, nosotros ya tendríamos notas del segundo corte, pues, o estaríamos ya, más bien para ser exactos, a estas alturas, ustedes estarían haciendo el parcial, ¿sí? Y a las 8 de la mañana ya habrían terminado y ya se habría cerrado el segundo corte por fin, ¿cierto? ¿Qué haremos después del parcial? Que es el 15. La siguiente clase sería el sábado, ¿sí? O sea, ya no tenemos una semana de parcial, no hay eso, no existe más. Porque si tenemos una semana solo de parcial, pues prácticamente no vemos nada, ¿sí? O sea, que ustedes hacen el parcial 2 el martes y el día sábado ya tenemos clase, ¿bien? Una clase sencilla, hablando sobre los campos vectoriales. Que eso ya es tema del segundo corte, del tercer corte, perdón. Aquí mismo. Campos vectoriales. Bueno, ahí finaliza la semana. La siguiente semana, ya del 21 al 25 de junio, ese martes estudiamos integrales de línea. Y la siguiente clase estudiamos campos vectoriales conservativos e independencia de la trayectoria. Bien. Y ya esa misma semana, el día sábado, se asigna el taller 3. ¿Sí? Fecha de entrega de ese taller se asigna un sábado 26. Y se debe entregar al siguiente sábado. O sea, tienen 7 días para resolverlo. Se entrega el 3 de julio, perdón, a medianoche. Entonces hay un margen razonable de 7 días. Y sería el taller asociado al tercer corte. Bien. Se asigna este día, pero puede tener temas que se ven la siguiente semana. Sino que se asigna con esta anticipación. Ah, bueno. Sí. Puede tener hasta el teorema de Green. Sí, porque se pide para entregar el 3 de julio. Y el 3 de julio se debería integrales de superficie. Entonces hasta aquí puede incluir preguntas del taller. ¿Listo? Y al final, la semana del 5 al 10 de julio, ya se finaliza, pues se hace el parcial 3 sobre estos temas que se hayan visto. ¿Cuáles son los temas principales del tercer corte que alcanzamos a ver? Pues serían campos vectoriales, integrales de línea, campos vectoriales conservativos y el teorema de Green e integrales de superficie. ¿Sí? Entonces, vemos temas ese día. Puede ser que integrales de superficie no lo incluyan en el examen, ¿no? Lo vemos, pero no lo incluimos, no lo evaluamos. Eso se estudiaría el sábado 3 de julio y el martes ya sería el examen final. Bien, y con eso se termina. Nosotros tenemos, creo que el semestre va hasta el 14 de julio, ¿sí? Entonces yo por eso tengo que evaluar en estos días, en el día 6 de julio, para yo tener un margen de calificar, ¿no? Y si yo evalúo el 13 de julio y al otro día tengo que entregar nota, no alcanzaría. Por eso escogí esta semana para aplicar los exámenes a todos los cursos, para tener más o menos 6 o 5 días para calificar todo. Yo tengo 5 cursos, y cada curso tiene como 40 estudiantes. Pero necesitaba ese margen aquí. Bien, entonces, ¿está claro el cronograma? Ustedes pueden ir revisando las fechas y los temas. Para eso se lo envié. Para eso lo escribí. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. sí. Dicen, los talleres dicen que mínimo de 2 estudiantes, o sea, solo no se puede. No, solo no. Pues lo ideal es que busquen un Profe, compañero. yo estoy solo, yo pregunté por el grupo, pero nadie respondió. Necesito un integrante para realizar el taller. Igual yo lo estoy resolviendo, pero ajá, como el mínimo de 2 se necesita otra persona, así que si alguien está solo, pues Bueno, yo me hago contigo. dale, pues Eso, si es ahí con él. No, les digo por qué, es que, a ver, es bueno que trabajen en grupo ¿Cómo te porque llamas tú ahí? así se comparten conocimientos y aprenden más. Además de eso, es mejor recibir, porque si yo recibo talleres individuales, mejor dicho, no, me quedo toda la vida calificando 20 talleres, 40 talleres y
casi todos escribiendo lo mismo. No vale la pena. Mejor es trabajar en grupo. ¿Listo? Entre más grande el grupo, mejor. Bien. Es bueno que hagan el taller a conciencia también, porque es que ahí va más o menos, está el tipo de preguntas que aparecerán en el examen. Bien. Y ustedes saben que no todos van a tener el mismo examen, que va a ser por código. ¿Sí? Entonces no puede uno confiar, no, yo dejo que el otro trabaje y... Porque el día del examen, si tienen códigos diferentes, entonces ahí va a tener problemas. Bien. Porque yo puedo decir, dar 3 tipos de examen, ¿sí? Distintos. 3 tipos. Como hice la última vez, ¿no? Creo que fueron 3 tipos de examen. Entonces es bueno que todos trabajen en el grupo para hacer el taller, ¿sí? O por lo menos que si usted, su compañero, le dice la respuesta, le entrega ya todo hecho, usted le diga, no, pero explícame este ejercicio, ¿cómo lo hiciste? Usted toma una actitud más activa en el aprendizaje. Bueno, entonces aquí tenemos pues ya un cronograma de actividades. Bien. Entonces vamos a hablar sobre esto que menciono aquí. Las aplicaciones. Estamos aquí hoy. ¿Listo? Vamos en el segundo paso aquí. Entonces, centro de masa y momentos de inercia. Entonces, una aplicación de las integrales dobles. Bien. Entonces, la idea consiste en lo siguiente. Esto es para poder hacer el punto 3 del taller. Entonces, supongan que ustedes tienen una lámina, ¿sí? En forma ovalada. Digamos que la lámina tiene distinta densidad, ¿sí? Pueden pensar ustedes la densidad como que en unas partes esta lámina es más dura, ¿sí? Es como de un metal duro, y en otras partes la lámina es de un metal mucho más delgado, más maleable, ¿sí? Digamos que la lámina se puede doblar fácilmente por acá, en cambio por acá es súper dura, ¿sí? Por acá es más dura y por acá donde dice la línea punteada es más maleable, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la densidad de esta lámina en un punto dado varía, ¿sí? Entonces, la densidad ρ, llamemos la densidad ρ, que es función de X y Y, y es una función que depende de la ubicación en la que estemos en la lámina, la densidad. O sea, depende del punto donde usted está. Si usted está en ese punto que tiene coordenadas X, Y, entonces se evalúa su función ρ en X, Y y eso le da la densidad. ¿Sí? En ese punto. Entonces por acá la densidad puede ser grande y por acá puede ser pequeña. Entonces tenemos ese elemento, la función de densidad. Listo, ahorita si pensamos cómo se define la densidad se define como masa sobre volumen. ¿Sí? Masa sobre volumen. Ahora, nosotros aquí tenemos una lámina. Bien. Entonces nosotros podemos asumir que la lámina es extremadamente delgada. Sí, es extremadamente delgada. Entonces, en síntesis, así como que no tiene un volumen. Y es una lámina muy delgada. No hay un volumen. Entonces podemos pensar en este caso que la densidad es más bien masa sobre área. ¿Sí? Es la cantidad de masa que hay por área. Listo, esa es la densidad. Entonces, la pregunta es, si esta lámina que tenemos aquí en forma ovalada tiene densidad que varía, en unas partes es mucho más grande, en otras partes más pequeña. ¿Cuánto es la masa de esa lámina? ¿Cómo la calculo? Si no puedo aplicar esta fórmula porque esta es una densidad, por ejemplo, constante. Digamos que D es la densidad dentro de la lámina constante, pero aquí tenemos una densidad variable. Entonces, ¿cómo hallo la masa de la lámina? Sería la pregunta. Entonces, uno puede hacer lo siguiente. Puede pensar como en una suma de Riemann y puede hacer una partición de esa lámina en pedacitos, en cuadritos muy pequeñitos, ¿sí? Trazo por aquí un corte
Por aquí trazo otro corte. Y la voy cortando en pedazos pequeños. Y hago como una especie de malla. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, miren, ahí hice varios cortes y me quedaron estos dos cuadraditos pequeños. Ustedes pueden ver aquí, miren. Miren ese cuadradito. Si extrapolemos ese cuadro, dibujémoslo acá. Damos un zoom y ese es el cuadrito que quedó ahí. Si mirando con lupa, que vemos ese cuadrito. Entonces, nosotros, ¿qué podemos pensar? Nosotros podemos decir, bueno, este cuadrito como es tan pequeño, en toda esta área aquí, como es tan pequeño, podemos asumir que la densidad aquí es constante, ¿sí? Que la densidad aquí vale ρ de XY. Vale solamente ese valor, donde XY es un punto que estoy escogiendo dentro del cuadrito, ¿sí? Que hay un punto, escojo un puntico que tiene una coordenada X y una coordenada Y, y voy a asumir que ahí la densidad es constante. ¿Listo? Y entonces, si la densidad es constante ahí, ¿cuánto sería la densidad de este cuadradito pequeño? ¿Sí? Entonces, según esta fórmula que está acá, la densidad de ese cuadrito pequeño es ρ de XY igual a la masa de ese pequeño cuadradito. ¿Sí? Escribamos esa masa como es un diferencial, es un pequeño cuadradito como un dm, ¿sí? Sobre un diferencial de área. ¿Por qué coloco un diferencial de masa y un diferencial de área? Porque estoy escribiendo un cuadradito pequeño, ¿sí? ¿Cuál sería un diferencial de área aquí? Pues este cuadradito, como es pequeñito, este lado mide, digamos, delta de X y este de acá mide delta de Y. Sí, entonces tendríamos que la densidad en ese pequeño cuadradito es eso. Si estos diferenciales los paso a multiplicar, obtengo que ρ de XY por la multiplicación de los diferenciales de X de Y es igual a el diferencial de masa. ¿Sí? Tengo una igualdad ahí. Luego, si yo aplico la misma técnica con cada uno de los cuadrados que yo puedo definir aquí haciendo una partición de esa región plana. Si yo trazo esta línea, aparecen otros dos cuadrados, por acá aparecen otros dos cuadrados. Si yo hago eso y calculo, digamos, un diferencial de masa en cada cuadradito y sumo, entonces paso la integral aquí doble. Y sumo acá, entonces sumo acá también. ¿Qué obtengo? Por una parte, esta integral de dm es la masa. Entonces, concluyo que la masa es igual a la integral doble, y a la suma de la masa en cada uno de esos cuadraditos que me definió la partición. Entonces, esa suma la represento con esta integral doble, la suma de todos los cuadraditos de ρ de XY por dx de Y. ¿Sí? En síntesis, estoy sustentando la siguiente fórmula del libro. ¿Sí? Veamos. Estoy sustentando esta fórmula que dice que la definición de masa de una lámina plana de densidad variable es esta. ¿Listo? Es la integral doble en la región, en la región que me define la lámina, de la integral doble de ¿qué? De la función de densidad. ¿Listo? Y ya vimos un poco cuál es la razón de ser de esa fórmula. Bien. Entonces, no siempre integrar una función de dos variables nos va a dar un volumen. Aquí estamos interpretándolo ya como una masa. ¿Listo? Por eso es una aplicación de la integral doble. Entonces, realicemos un ejemplo. A ver. Bien. Aquí dice hallar la masa de la lámina triangular con vértices en 0, 0, 0, 3,
Y 2, 3, dado que la densidad es la siguiente función, mire. Es una función de dos variables, rho de xy igual a 2x más y. Entonces miremos cuál es la lámina en este caso. La lámina es una región triangular, ya nos dieron los vértices del triángulo. Es simplemente ubicar esos vértices y unirlos, bien, con segmentos rectos. Entonces aquí está la región triangular, la lámina en este caso. Ustedes notan en el dibujo, por acá por la parte cercana al origen, está de un color rosa, pero casi blanco, ¿no? Más claro. Y por acá en los extremos, cerca del punto 2, 3, es un color rosa más oscuro. Bien, esa es la forma en que tiene el libro de darnos la siguiente información, de que por acá, en esta región, hay más masa, es decir, la densidad es mayor por acá, ¿sí? Y por aquí hay menos masa. Listo, yo quiero hallar, pues, cuál es la masa total de esta lámina con aquella densidad que ustedes ven aquí, con esta función de densidad. Bien, entonces, ¿cómo hallo esa masa? Sencillo. Tengo que integrar la función ρ, la función densidad, en esta región, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo integrar? Primero que todo, tengo que plantear la integral doble describiendo esa región triangular, ¿no? Sí, porque la fórmula dice que la integral doble en la región R que define la lámina de ρ de A, donde el de A es de yx o de x de y. Bien, entonces miren que esta integral se puede hacer fácil, o podemos plantear esta integral fácil, diciendo, por ejemplo, que sea y, la variable que varía libremente, entre 0 y 3, ¿sí? ¿Por qué escojo a y? Porque si ustedes notan aquí en el dibujo, nos están dando la ecuación de esta recta, ¿sí? Que une el origen con el punto 2, 3. Pero miren la forma en que la dan. Dan a x dependiendo de y, ¿sí? Pues como x depende de y, me conviene más a mí dejar que y varíe libremente entre 0 y 3 y que x varíe desde el eje y, desde 0 hasta esta recta que sería 2 tercios de y, ¿sí? O sea, en síntesis, esa región triangular la puedo escribir mejor así, siendo y entre 0 y 3 y x varía así, ¿listo? Este es el triángulo, entonces x varía del eje y, desde el eje y hacia aquella recta, así, miren. Entonces x va a variar desde 0 hasta la recta que aparece ahí, que es 2 tercios de y. ¿Listo? Entonces, ya establecía las desigualdades que me escriben la integral, perdón, la región de la lámina. Ahorita sí puedo plantear la integral, que sería así. La integral doble, aquí la variable que varía libremente, entonces y, que es de 0 a 3, y la variación de x, que es de 0 a 2 tercios de y. Y aquí ubico la función ρ de densidad, y aquí los diferenciales. Aquí sería de y, perdón, aquí sería de x. Recuerden que hay que tener cuidado con el orden de los diferenciales, ¿no? Aquí sería de y. ¿Por qué? Que recuerden, esta integral está asociada con este diferencial externo y la integral interna con el diferencial interno. Listo, esa es el orden que siempre está establecido. Entonces, como y varía entre 0 y 3, está asociada a esta integral externa, y como x varía entre 0 y 2 tercios de y, está así la relación. Bien. Y bueno, ¿cuál es la función ρ que me está dando la densidad de esta lámina? Veamos. Esa función es 2x más y. Listo. Entonces quedó a la final una simple integral doble que ya es muy sencillo de resolver. 2x más y. ¿Sí? Entonces aplicamos, y esto me va a dar, en definitiva, la masa de esa lámina. ¿Sí? Entonces vamos al libro a ver cómo resolvemos esta integral.
Ya lo difícil está hecho, que es plantearla. Entonces aquí ya es hacer la integral, ¿sí? Entonces hago primero esta integral interna, que es con respecto a x. Bien, la integral de 2x es x a la 2, ¿sí? Porque la derivada de x a la 2 es 2x. Y y en este caso es constante, porque integro con respecto a x. Entonces la integral de y con respecto a x es x por y. Bien. Y esto se evalúa, pues, cuando x es 2/3 de y resto cuando x es 0. Y me da esto. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque si aquí donde está x coloco 2/3 de y, me daría 2/3 de y al cuadrado, que es lo mismo que tener 2y al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Esto aquí me haría, mejor dicho, aquí hacemos unas cuenticas. Esto da x cuadrado más xy evaluado en el extremo inferior 0, en el extremo superior 2y sobre 3. ¿Sí? De y. Y aquí la integral de 0 a 3. Listo. Y entonces, eso me daría 2/3, 2y sobre 3 al cuadrado que me da 4 y a la 2 sobre 9 más aquí donde está x coloco 2/3, 2y sobre 3. Entonces 2y por y me da 4y. Perdón, me haría 2y a la 2 sobre 3. Bien. Si uno suma estas dos expresiones, es fácil que tengan el mismo denominador, ¿cierto? Por ejemplo, esta aquí la multiplico por 3 arriba y abajo. Entonces me daría 3 por 2, 6. 6y a la 2 sobre 9. Entonces, las dos van a tener denominador 9. Entonces la suma va a tener ese denominador común. Y sumo los numeradores. 4y a la 2 más 6y a la 2, me da 10y a la 2. ¿Sí? Entonces todo esto que está aquí es, cuando se evalúa, da 10y a la 2, porque cuando evalúa en 0, pues todo se anula. Si donde está x coloco 0, todo se anula. Entonces por eso aquí aparece este 10 novenos, ¿sí? Y a la 2. Y ahí ya es simplemente una integral de una variable. La integral de y a la 2 es y a la 3 sobre 3. Y cuando lo evalúo en 3, me haría, el extremo superior me haría 27 y otro es 9. Con este 9 acá se cancela. Y cuando evalúo en 0, cuando resto evaluando en 0 da 0. Entonces al final queda 10. Es decir, que la masa de esa lámina es 10. Bien, ahorita depende del caso en el que uno esté trabajando, nos dirán, ¿es 10 qué? ¿Kilogramos o libras? Sí, depende de qué unidad de medida se esté usando. Pero bueno, esa sería la cuenta. ¿Listo? Ahora, aquí aparece otro ejercicio en el que la lámina es una región circular. Bien. Las láminas pueden ser triangulares, regiones circulares, y hay varios casos. En un momento en el que la lámina sea una región circular, pues nosotros sabemos que conviene más usar, para describir esta región, las coordenadas polares. Bien, les voy a decir a qué me refiero. Entonces, le damos este ejercicio a ver. Dice, hallar la masa de la lámina correspondiente a la porción en el primer cuadrante del círculo. ¿Sí? Entonces estamos en el primer cuadrante, aquí está. Esa es la porción de una circunferencia de radio 2 que está en el primer cuadrante. Y ustedes pueden ver de nuevo el efecto un poco en el color, que nos está diciendo que a medida que nos alejamos del origen, la densidad es mayor. Bien, cercano al origen, mire que hay un colorcito más blanco, o sea que hay menos densidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo hallo la masa? Bien, entonces sencillo, integrar la función densidad. ¿Cuál es la función de densidad? Entonces veamos.
donde la función de densidad es proporcional a la distancia entre el punto y el origen. No nos dan la función de densidad, pero la describen con esta frase. Dice que es proporcional a la distancia entre el punto y el origen. ¿Cómo así? Claro, si ustedes miran el dibujo, ¿cierto? Veamos el dibujo de nuevo. Miren este punto XY acá. Entonces, si yo quiero hallar la densidad de este punto, pues tengo que calcular la distancia de este punto al origen y multiplicarlo por alguna constante K porque dice que es proporcional. Entonces, por eso al final se concluye esta fórmula para la función de densidad en ese caso. Bien. Simplemente aplicando la fórmula a la distancia de un punto, XY, al origen es esta. Es esa raíz. Y esa constante que aparece ahí es una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Es poco importante. Entonces la colocan y ya trabajan con ella. Pero en definitiva esta frase aquí, lo que nos quería decir es que la función de densidad es así. Es K, una constante de proporcionalidad, por la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces la cuestión es, ¿cómo hallo pues la masa de esa lámina? Entonces, como la región es circular, nosotros sabemos que para regiones circulares conviene más usar coordenadas polares para describirla. Entonces voy a usar polares, porque la región es circular. Entonces, yo quiero usar polares para describir solamente esta parte que está en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tras ese segmento, bien, como esta circunferencia tiene radio 2, en el dibujo del libro lo vimos. Bien, entonces en polares tendré que decir que la coordenada radial varíe entre 0 y 2. Bien. Y luego, yo necesito abarcar solo lo que está en el primer cuadrante. O sea, desde ese segmento hasta este, todo lo que está aquí. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es como si este segmento, este que está aquí, yo fijara esta esquina, que está aquí sobre el origen, la fijara ahí, y empezar a mover la otra punta, ¿sí? Esta de acá. Entonces yo empiezo a mover eso y entonces me da esto. Como si fuera la manecilla de un reloj, la voy moviendo. Y entonces así empiezo a abarcar esa región de la lámina. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiene que moverse el segmento para abarcar ese primer cuadrante? 90 grados, ¿cierto? Entonces, teta, la otra coordenada polar va a ser pi medios. ¿Sí? Entonces, teta tiene que dar de 0 a pi medios. ¿Sí? Esta descripción en polares es la descripción de la lámina. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Escribir aquí la integral doble. Los diferenciales que en polares siempre son r de r de teta. Y aquí, bueno, ya sé, esta integral está asociada con este teta y está con este. Entonces aquí coloco la variación de teta que es de 0 a pi medios en ese caso. Porque es que estoy analizando solamente la parte que está en el primer cuadrante. Y aquí la variación del radio que es de 0 a 2. Y aquí ubico la función de densidad. ¿Cuál es la función de densidad? Es K por X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que en polares X cuadrado más Y cuadrado, esto que está aquí, pues, es R al cuadrado. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos es raíz cuadrada de R al cuadrado por K. ¿Sí? Porque en polares eso vale R cuadrado. Hay que recordar esa última clase antes del cese. Entonces, este cuadrado y esta raíz se cancelan y a la final queda K por R. Bien. Entonces, la función de densidad en polares es esa constante de proporcionalidad por R. ¿Listo? Este es el planteamiento que me daría, pues, la masa de esa lámina. Y me permití usar coordenadas polares porque es un tema que ya hemos estudiado. ¿Qué hizo el libro? Ellos usaron coordenadas cartesianas. Y si ustedes miran en el ejemplo, lo plantearon así.
pero luego dice, no, esta integral es muy difícil de hacer y usando coordenadas cartesianas. Entonces dice, para simplificar la integración, se puede usar mejor coordenadas polares y a la final llegan a lo mismo que nosotros. Bien, llegan a esta expresión. Que a la final es lo mismo que tener k por r a la 2. Bien, ¿por qué? Porque aquí esos dos r, el r que viene de la fórmula y el r que viene de la densidad de la lámina se puede multiplicar y me queda k por r a la 2. ¿Listo? Entonces el libro admite pues que es mucho más fácil abordarlo de esta forma con la que nosotros empezamos. Bien, entonces queda esa integral. Y aquí está la resolución de esa integral. Simplemente hago la integral interna primero, ¿sí? Con respecto a r, integral de r a la 2 es r a la 3 sobre 3, y por k, cuando evalúo en el extremo superior me da ¿cuánto? Me da 2 a la 3 sobre 3, 2 a la 3 es 8, entonces me da 8k sobre 3, bien. Menos cuando evalúo en 0, pero cuando evalúo en 0 todo es 0. Entonces sale ese 8k sobre 3 y me queda la integral de 0 a pi medio de teta. Esa integral da teta. Mejor dicho, esta integral aquí da la longitud del intervalo donde estoy integrando. ¿Sí? ¿Cuál es el intervalo donde estoy integrando de 0 a pi medios? ¿Cuánto es la longitud? Pi medios. Sí, entonces al final este 8k sobre 3 se multiplica por pi medios y da esto. Entonces esa Profe, es ese pues, pi medio, me perdí ahí en el pi medio, esa cota de dónde sale ahí en la gráfica, ¿cómo la tomó de la parte esa del círculo? sí, porque para describir esa parte del círculo, miren, imagínense este segmento que voy a dibujar aquí. Voy a hacer la bolita aquí y aquí trazo el segmento, ¿cierto? Este segmento va a tener longitud 2, ¿sí? Que es la variación del radio en polares. Y digamos que esta esquina de aquí está fija al origen y usted empieza a mover esta punta acá. Entonces, usted empieza a mover como ese segmento. Y para usted abarcar toda esta región de aquí, el primer cuadrante, tiene que mover este segmento un ángulo de ¿cuántos grados? Pues de 90, ¿cierto? Hasta que llego acá. 90 grados. Que es lo mismo que pi medios. Entonces, Listo, para profe. escribir esa parte, tiene que moverse a pi medios. Si fuera hasta acá, pues sería pi. Si fuera toda esto. Y si es el círculo completo, pues es 2pi. ¿Listo? Entonces, Listo, de esa listo, forma, profe. pues, de esa forma hallamos la masa de esa lámina. Claro, esa constante aparece aquí porque ¿qué está diciendo? Que si K es muy grande, ¿sí? Entonces hay mayor densidad en cada parte, en cada punto de la lámina, ¿sí? Aquí parece K, mire. Si K es 1000, pues se crece mucho la densidad en cada punto, entonces la lámina tendrá más masa. Sí, pero es simplemente una constante ahí. Poco importa la constante de proporcionalidad. Bien. Entonces ahorita enseguida vamos a ver una idea sencilla de los momentos de inercia para que ustedes ya puedan hacer este ejercicio sin problema del taller. Bien. Y aquí hay que usar, por ejemplo, aquí hay que usar coordenadas polares para escribir esta región de la lámina. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto, los momentos de inercia. Entonces en 10 minutos continuamos, ¿listo? Se nos va a cortar la llamada. Listo, profe. Bueno, hasta luego. Vale, profe, perfecto. Listo.